Esta mancha fotográfica es todo lo que queda de Manuel Girón. Un borroso contraste de luces y sombras, como su leyenda, héroe o bandido. El mito de Girón sobrevuela el olvido en alas de los recuerdos de unos cuantos hombres y mujeres. La mayor parte de los aquí reunidos no baja de los 70 años. Tienen algo más en común. Para todos ellos, Girón no es solo un mito o una leyenda. Fue un jefe, un amigo, un compañero en la lucha contra Franco. Han acudido al cementerio de Ponferrada en esta mañana triste del 2 de mayo de 2001, al cumplirse los 50 años de su muerte. Y sin embargo, la lápida indica el 25 de mayo de 1951 como fecha del fallecimiento. No es un error, es solo uno más de los hechos singulares de una vida marcada hasta la muerte por lo extraordinario. De nuestro camino, nunca intentes nuestro paso cortar. Nuestro lema ya tiene su destino, ante el Franco morir o matar. Guardo grabado en mi memoria el recuerdo de la noche que llegué a Castillo y encontré por primera vez a Manuel Girón, de quien no me separé hasta la víspera de su muerte. Yo que he compartido con él los momentos difíciles, pero también la risa, la amistad, la complicidad política, aún hoy no puedo pronunciar su nombre sin conmoverme. Castrillo es uno de los pequeños pueblos colgados en las abruptas pendientes del valle que forma el río Cabrera. Es el punto donde Francisco Martínez, de apodo guerrillero El Quico, inicia el rescate de la memoria de los 2 años que vivió junto a Manuel Girón, el último jefe guerrillero de León, el más amado, el más temido. En aquella primavera de 1949, cuando los 2 hombres se encuentran aquí por primera vez, Manuel Girón tiene 39 años, de los que lleva 13 en el monte. Quico es un joven minero de 23 que queda atrapado inmediatamente por la personalidad magnética del veterano luchador. Yo nací en El Bierzo, en Cabañas Raras. En mi familia era gente republicana, socialista. Mi padre, colaborador con la guerrilla de muy joven, y en todo lo que era lucha antifranquista. Y bueno, en el año 47 tuvo que incorporarme a la guerrilla. Cuando yo vine aquí llevaba año y medio más o menos de guerrilla. Yo conocía Galicia, conocía El Bierzo, pero no conocía Cabrera. En esta casa de Salas de los Barrios nació hace 91 años Manuel Girón. Poco ha cambiado en ella desde entonces. A pesar del abandono, podemos imaginar el entorno doméstico de una familia de jornaleros de la primera mitad del siglo pasado. Una familia de 6 hijos, 3 varones, todos ellos fueron guerrilleros, y 3 mujeres. Tan solo sobreviven Emilia, recluida en una residencia de ancianos, y la más pequeña, Regina. Pues la cara la tenía redonda como yo y la misma figura que la mía. La misma figura. Y la risa también. La risa tenía la mía. Porque cuando nos poníamos a jugar las cartas a las noches, nos montábamos, hacíamos más trampas que los judíos de Cristo. Pues era bajo, gordo y con el pelo medio rizo. Listo era más que las agujas cuando pican. Manuel fue cavador de viñas ajenas. Su único patrimonio, una inteligencia aguda y un talento innato para encandilar a la gente. Y una puntería infalible que llegaría a ser mítica. No siendo para los de derechas, para todo el mundo era bueno. No sabía qué hacer por nosotros. Y a trabajar a todos los sitios solo para que no nos faltara nada. Un año nos compró unos vestidos para San Roque.
y unos zapatos preciosos. Y no hacíamos cuenta ni de ir a misa. Cuando nos sacó la ropa aquella y los zapatos, nos pusimos más contentas que si nos dieran, yo qué sé. Y yo de Manuel Girón, lo único que tengo que decir mal es que recibí muchos caramelos de niño. Y él no tenía que tener ni una peseta porque era un cavador el pobre. Pero nosotros, si pasaba por ahí, nos echaba los caramelos al corredor. Esteban es hijo de un íntimo amigo y compadre de Girón. José Losada pertenecía a una familia creyente y de derechas, pero era republicano, como su amigo Manuel. Y con Manuel se echa al monte al comenzar la guerra civil. La Guardia Civil lo mató en 1939, muy cerca de donde más tarde moriría Girón. Me presenté donde estaba mi padre. Estaba ahí tirado a la puerta del cementerio, con una saca de la pulpa encima. Le quité la saca, me abracé a él y dije unas palabras que me perjudicaron mucho, la verdad. Dije, papá querido, que te mató a ti algún día, lo mataré yo. Y yo tenía, pero lo dije como me lo pidió el corazón. Me perjudicó porque estaba allí el alférez y es un... Gracias que no me enterraron con mi padre. La esposa de José Losada, Alida, casada a los 15 años, madre a los 16 y viuda a los 24, se convertirá en 1946 en guerrillera y compañera de Girón cuando, tras regresar del destierro al que había sido condenada, tiene que huir al monte para no ser detenida. Yo fui con ella, ella durmió la noche antes de marcharse, durmió en una viña que tenemos cerquita del Ombillo. Y yo dormí con ella ahí. Y cuando ella marchó y yo me quedé, ya era demasiado. Los profundos valles del Bierzo fueron hace 1000 años cobijo de eremitas que buscaban el silencio y el olvido. En 1936, para Manuel Girón, para José Losada y otros que como ellos habían perdido una guerra apenas iniciada, fue la única salida frente al pelotón de ejecución. Manuel Girón huye y pasa a Asturias incorporándose al ejército republicano para el que realiza operaciones especiales tras las filas enemigas. Al hundirse el frente del norte ante el ejército de Franco, regresa a sus montes leoneses, de donde no volverá a salir. No había regresado porque estaba muy perseguido y sabía que iba a morir como murieron otros que se entregaron. Este montón de casas destruidas, donde solo viven hoy las zarzas y las ortigas, es un lugar histórico de la resistencia antifranquista. Ferradillo se asoma al Bierzo desde la vertiente norte de los montes Aquilanos. Y en las peñas de Ferradillo, un seguro nido de águilas, aún hoy casi inaccesible, nació en 1942 la Federación de las Guerrillas de León, Galicia. Un organismo unitario que integraba a socialistas, anarquistas y comunistas. Una pieza fundamental de la integración fue Manuel Girón, militante de izquierdas pero no afiliado a ningún partido político. Era un hombre que tenía unas características humanas muy profundas, una manera de comunicar con el pueblo muy grande, despertaba mucha simpatía, pero en el terreno político era el hombre que se situaba por encima de las tendencias políticas, era el hombre unificador, y eso lo dirá cualquier guerrillero, anarquista, socialista, comunista, no importa quién. Girón estaba por encima de cualquier concepto político. Una fotografía ha inmortalizado el momento en que los huidos se constituyen en organización política. En el centro, el padre ideológico de la Federación Unitaria, el socialista Marcelino Fernández Villanueva, el Gafas. A sus pies Girón, y junto a él otro gran amigo suyo, Enrique Oviedo Blanco, el Chapa. Esta casa es la casa de Gonzalo, que yo he parado por varias veces aquí y otros compañeros, y esta era una que frecuentábamos muy a menudo. Todas las casas de Ferradillo eran puntos de apoyo y todos sus habitantes enlaces o colaboradores, lo que le valió al pueblo el apodo de la Rusia Chica. Los enlaces, casi todos jóvenes, eran unos luchadores sin armas que a menudo corrieron una suerte más cruel que los propios guerrilleros. Capítulo aparte merecen las mujeres. Aquí mismo, en Ferradillo,
desapareció a principios de los 40 Primitiva, una amiga de Girón. Aquí a Primitiva la han asesinado con otro enlace de aquí, la llevaron al monte y la han asesinado y la encontraron un mes más tarde, el pastor la encontró que ya estaban los cuerpos descompuestos. Han asesinado a Carmen de Cervenza, que la han secuestrado, la han tenido cerca de un año secuestrada. Sabíamos que estaba secuestrada porque al mismo tiempo habían llevado un compañero que se les escapó porque se ofreció a trabajar para la policía y después se fue a la guerrilla, y sabíamos que estaba secuestrada por la policía de Ponferrada. Apareció en el Monte Arenas, que es al lado de Ponferrada, un año más tarde, estaba encinta y se veían la tortura, las señales de tortura. Una de las más famosas y aguerridas enlaces del Bierzo fue la bisabuela de estos niños que hoy escuchan asombrados historias que desconocían. Gloria Yebra era hermana de Silverio, el atravesado, uno de los hombres que luchó junto a Girón hasta el último momento. La llevaron por 2 veces, una vez le quitaron no sé cuántos dientes, otra vez venía toda negra que tuvimos que meterla en sábanas y en vinagre. Fue horrible, 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 horrible. Y bueno, que quería que me dijeran dónde estaba su hermano. Y los dientes de arriba fueron los que le quitaron, a palos, claro. Ella me dijo a mí que en aquel momento que le estaban pegando, si hubiera habido una ventana abierta, que se hubiera tirado de ella. Delia, una de las 3 hijas de Gloria, fue también enlace. Según su propia confesión, la inconsciencia de la juventud le impedía tener miedo. Con solo 14 años viajó sola hasta Madrid para ayudar a escapar a una guerrillera. Yo armas muchas veces, armas pasé muchas veces, porque una vez estaban en Villamartín y no sé qué ha pasado, tuvieron que marcharse sin armas. Y tuve que ir yo a buscarlas. Un chivatazo o algo, no me acuerdo ahora bien. Sé que me acuerdo que pasé el río, poco más me lleva al burro y a mí el río. La Federación había impuesto una estructura militar a los guerrilleros, pero estos seguirán siendo para el pueblo los huidos o los del monte. Para la gente de derechas son los rojos, y para la Guardia Civil, a quien el régimen franquista utilizó como represora de la guerrilla, solo bandidos. Durante años, en este Museo de la Guardia Civil, las etiquetas de las armas capturadas a la guerrilla perpetuaron este apelativo ofensivo. Ahora, desde que el Congreso reconociera por unanimidad a los guerrilleros como combatientes antifranquistas por la libertad, se está suprimiendo la palabra bandido. En el museo, y como parte importante de la historia de la Guardia Civil, se escenifican los enfrentamientos entre guardias y guerrilleros. Pero estas figuras no reflejan la dureza de aquellos años. La guerra no es siempre cara a cara. Abundan las traiciones, las venganzas y los tiros en la nuca. Si algún ajusticiamiento hubo, que le llamamos ajusticiamiento, no asesinato como ellos decían, era un ajusticiamiento, era siempre en respuesta a una colaboración con la policía, a una denuncia, a una traición donde habían muerto compañeros. Cuando dicen que era un criminal para las gentes, Girón tenía una transigencia para la gente del pueblo, algo extraordinario, porque los avisaba, tener cuidado, no hagáis tonterías. Era muy transigente, Girón. Antes de hacer algo contra alguien, lo miraba 2 veces, les avisaba. Ahora para el enemigo declarado, era todo lo contrario. Ahí era una fiera. Era una fiera, Girón, para el enemigo. Para la policía, Guardia Civil, eso que contaran con él. Era un hombre que tenía una experiencia terrible, había estado en la guerra, era un hombre que tenía una serenidad, unas llevos de acero, era un hombre que tiraba, donde ponía el ojo ponía el tiro, y aquella serenidad. Yo te digo la verdad que cuando íbamos a una operación con Girón, y con algunos más, que no fue Girón solo, pues sí me parecía que llevaba una muralla alrededor mío. Estos documentos oficiales de la época atribuyen 30 asesinatos y 90 atracos a Girón, a quien se acusa de brutalidad e instintos criminales. El archivo histórico de la Guardia Civil nos depara una sorpresa. La única fotografía conocida de Girón es la tomada en Ferradillo. En estas otras, cuyos protagonistas están numerados no se sabe por quién ni con qué objeto, Kiko está seguro de reconocer a Girón.
De los muertos del bando derrotado en esta guerra silenciada bajo la etiqueta de bandidaje, no se habló durante los 40 años de la dictadura. Por eso, el homenaje a Girón celebrado el 2 de mayo de 2001 es una sorpresa para muchas personas del Bierzo. Para otras, un revulsivo imposible de digerir. Pero solo una mujer lo dijo allí y entonces. Usted es el asturiano. No. Sí. Pero yo... Usted mató a mi padre. ¿Yo? Sí. Delante de mí, yo tenía 5 años. ¿Yo? Sí. ¿En dónde? Allí dijeron, dispárale, asturiano, dispárale. ¿En dónde? Dispárale. ¿Aquí? No. Gloria Vidal es hija de Pablo Vidal Juárez, tiroteado por una partida en octubre de 1949 en Villaverde de la Abadía. Mundo Obrero, órgano oficial del Partido Comunista de España, afirmó que Vidal era falangista. Su viuda, Remedios, lo niega de forma categórica. Yo tenía 5 años, que llegó ese señor diciendo, tía, que marchen, además era sobrino, marchen de casa porque están los rojos por ahí. Nosotros, como ya estábamos ya de que habían venido más veces a casa a robarnos, a amenazarnos y eso, cogimos, salimos de casa corriendo para marchar para casa de un vecino allá arriba del pueblo. Pues nos salimos y ya nos dan el alto. Todos esos señores con unos capotes. Tengo la imagen de ellos con esos capotes. Oí decir, antes ya, bueno, cuando salíamos, que iba con los petados, oímos decir, asturiano, mátalo, mátalo. Es lo que hay que decir. Y entonces ya cayó al suelo y ya no supimos nada más, porque ya quedamos acorajadas. Yo no maté a nadie aquí, señora. Bueno, pues yo no maté a nadie aquí, asturianos había muchos, ¿eh? Manuel Zapico era un joven minero a quien la represión de posguerra arrojó al monte. La policía y los enlaces le llamaban el asturiano. Por esa razón, Gloria Vidal fue a buscarle a él. Yo soy responsable de mis actos. Y si tuve que pegar un tiro en la cabeza, y tengo que reivindicarlo, lo reivindico. No es un galardón, no es ninguna valentía, ha sido la guerra y es todo. Pero una cosa tan injusta yo no puedo admitir, porque yo nunca estuve en ese pueblo. Precisamente, aproximadamente en la época que me dicen que pasó, yo estaba en las guerrillas de abajo de Lugo. Yo como veía que le hacían homenajes, que las familias de esos señores decían que la memoria de ellos, que le pedía, les exigía eso. Mi padre también me lo exigía. Y ahora estoy conforme. Las represalias del régimen a las acciones de la guerrilla pueblan el Bierzo de fosas comunes. Alfredo Otero es un testigo excepcional. Cuando solo tenía 12 años presenció en Canedo una batalla que terminó con la muerte de 6 guerrilleros. Bueno, yo eso lo vi, no sé, se habría 150 metros o 200 metros, detrás de un zarzal que había, porque teníamos miedo a las manos aquí. Y luego, digamos, vi como también dispararon a un chico que habían cogido prisionero. Lo mataron aquí frente a la pared del cementerio. Aquí mismo lo mataron, aquí frente a la pared. Claro, este cementerio de aquella que eran los curas y no lo permitían dentro. Todo esto por aquí, pues se limpiaba bien, que aquí es donde estaban enterrados. Y si limpiamos bien se les ponía las flores, como si fueran 6 sepulturas, porque eran 6 los que había aquí en la fosa común, y se preparaba bien, digo, se le ponía flores. Yo cuando no tenía, pues cogía por ahí en cada nicho por aquí, pues cogía un puñado de flores y se las ponía. Pero aquí nunca les faltaron flores, no, nunca. Entre estas historias de una crueldad que apenas llegamos a imaginar, aparece de repente la figura de un personaje singular. Alexander Easton era un ingeniero escocés que vivía en Carracedo del Monasterio junto a su mujer Maud. En el pueblo los llamaban Don Alejandro y Doña Amor. Easton entra en contacto con la guerrilla a través de su vecino Silverio Yebra, el atravesado. La casa del inglés, como todo el mundo conoce la finca que el ingeniero construyó para su retiro español, pertenece ahora a los hijos de uno de los amigos que Easton hizo en la zona. Pues creo que llegaron sobre el año 28 o 29, y que venían en un coche, ella de sombrero y fumando y echando caramelos a los niños.
Easton había trabajado en las obras del puerto de Melilla y en las de la línea férrea Santander-Mediterráneo. Pero en El Bierzo, don Alejandro se convirtió en granjero, espía y protector de guerrilleros que encontraron en su casa refugio y, cuando la ocasión lo precisaba, un hospital. Y vine aquí con Guillermo Mora, justamente, y fue en esta habitación que he pasado una noche. Durante la Guerra Mundial, la guerrilla colaboró con el ingeniero en la lucha contra el nazismo. Abrió una vía de escape hacia Portugal para los pilotos aliados derribados sobre Francia, que finalmente no funcionó, y saboteó los envíos de wolframio desde las cercanas minas de Casallo a Alemania. Todo el mundo de aquella época se acordará que aquí se ha establecido un mercado negro del wolfram impulsado por los ingleses para quitarles el wolfram a los alemanes. Y desde la guerrilla había también la orientación de sabotear todo lo que podía contribuir a la ayuda de Alemania. Sí, pero don Alejandro Stone, el inglés, en aquel entonces dice que sí era miembro de la Intelligence Service de Inglaterra, lo cual decían por aquí que era espía y que tenía una emisora, lo cual demuestra que en el tejado había unos palos que bajaban unos cables para transmitir como emisora. Alexander Easton, o Easton, como figuraba su nombre, con acento y todo en la guía de teléfonos, fue expulsado de España por la policía franquista en 1948. Salió del puerto de Vigo. Dadas las circunstancias del régimen que había, y Franco no se murió hasta el 75, pues que no pudo regresar otra vez a España, pero la ilusión de él siempre era, pensaba volver aquí y hacer su vida en España otra vez. Los objetos personales que Easton dejó tras sí prueban su voluntad de regresar. Probablemente vivió con la misma amargura que sus amigos guerrilleros la evidencia de que la guerra había terminado con el fascismo en toda Europa, salvo en España. La expulsión de Easton coincide con el abandono socialista de la lucha armada. Manuel Girón se integra en el ejército guerrillero de orientación comunista, aunque fiel a su línea, se mantendrá por encima de las consignas partidistas. Guerrilleros de Galicia, del Bierzo y de la Cabrera, todos juntos al combate por la libertad de España. La montaña que se ve allí es la Guiana. Desde allí se ven las peñas de Ferradillo. Y por la ladera de la Guiana, desde Ferradillo, desde el campo de las Danzas, había una senda que nosotros circulábamos algunas veces para venir a Cabrera o para ir de Cabrera allá, que se viene a salir al Valle de Caprada. Se tardan unas 4 horas de marcha, las nuestras, que eran marchas bastante buenas. Manuel Girón conocía esta zona como la palma de su mano. Aquí cazó de joven. Aquí se retiró en 1936, cuando escapó del golpe militar triunfante. El primer pueblo donde encontró entonces refugio fue Nogar. Cuando las muertes y los abandonos diezman la guerrilla, toda la Cabrera será su feudo y el último refugio. El aislamiento de esta región era una ventaja táctica. Es difícil imaginar que esta zona, más despoblada aún hoy que hace 50 años, conoció entre el siglo I y III de nuestra era una intensa actividad minera. Girón y su grupo utilizaban como caminos en sus largas marchas a pie los carriles, los canales que los romanos cavaron en la roca viva para llevar el agua desde la Cabrera hasta las Médulas, la mayor mina de oro de todo el imperio. Girón se adentró en los valles profundos y escaló las cumbres de la Cabrera huyendo de la muerte. Pero la muerte es un perro de presa que nunca pierde una pista, y encontró a Girón no una, sino 2 veces. La primera muerte de Manuel Girón ocurrió, según la Guardia Civil, en un tiroteo ocurrido en Vega de Espinareda, en El Bierzo. Era el 24 de febrero de 1949, cuando 7 guerrilleros
veníamos a un encuentro que habíamos convenido con un enlace, un viejo enlace, que se había convertido en un traidor. Y había preparado con el comandante Recibita el encuentro, la espera, para poder exterminarnos aquí a los siete guerrilleros. En esta emboscada han muerto 2 compañeros, el resto hemos conseguido el salvarnos, yo con una herida en un brazo y Chapa con también una pequeña herida superficial en una pierna. El informe de la Guardia Civil sobre este combate da por muertos a Alfonso Rodríguez y a Manuel Girón Bazán. Los muertos son Alfonso Rodríguez y Orozco, o Tiburcio Orozco. Girón no estaba ni siquiera en este grupo. Hace 2 años hemos venido a ponerle en el 50 aniversario esta pancarta en homenaje. Me llevaron hasta Vega de Espinareda. Me pusieron al señor sentado, que echaba la sangre. Me lo pusieron derecho, me lo pusieron de rodillas, de todas las formas que quisieron. ¿Qué? Dije, yo no lo reconozco. Yo dije que no era porque no era. A pesar de que sus hermanas afirman que el muerto no es Girón, la Guardia Civil mantiene su versión. E incluso Mundo Obrero se hace eco de la muerte del guerrillero. Pero Girón sigue luchando. Y así nace en El Bierzo y la Cabrera la leyenda de Manuel Girón. Bandido o guerrillero, se convierte para el pueblo en un héroe que gana batallas después de muerto. La propia Guardia Civil lo considera un enemigo invencible. En su ficha policial se acumulan datos erróneos. Aparece en lugares que nunca ha pisado y se le atribuyen muertes que le son ajenas. Como la de Enrique Oviedo, en el pueblo de las Médulas. Pero Francisco Oviedo sabe muy bien quién llamó a la puerta de su casa una noche de 1939 y disparó contra su padre. No, Girón aquí no. Aquí no lo conocimos nunca a Girón. Aquí fueron esos hermanos que eran gaiteros. Enrique Oviedo murió en el quirófano como consecuencia de la anestesia al ser operado de una herida que no era mortal. En cambio, el padre de su vecina ubaldina, Manuel Morán, sí cayó muerto en esta misma casa durante el ataque de aquella partida en la que no estaba Girón. Oviedo y Morán eran somatenes, y no por propia voluntad. Los falangistas del pueblo les obligaron a formar parte del cuerpo de defensa civil y, sorprendentemente, es a ellos y no a los guerrilleros a quienes Francisco culpa de la muerte de su padre. Hombre, es que la falange de aquella mataba gente por gusto y gusto. Ahí mataron por las carreteras, enterraron más cadáveres. De aquella era un crimen lo que hicieron. Fueron peor que los del monte. En los pueblos de la Cabrera es difícil encontrar a alguien que respalde las acusaciones de brutalidad y vandalismo contra Manuel Girón. Muchas de estas casas, hoy en ruinas de Forna, Castro Hinojo, Castrillo, Noceda, alojaron durante años a los hombres del monte. Por afinidad ideológica, por amistad, por lástima o por temor. Encinedo es uno de los pueblos más bonitos de una región muy hermosa y un lugar acogedor. En casa de los hermanos Franco, hoy convertida en mesón, pararon innumerables veces los hombres de Girón. La primera visita fue poco amistosa. La guerrilla llegó a robar. Cuando nos robaron, dice el señor David, oiga, y está al Girón, dice, ¿cómo roban ustedes al otro Franco? Y le dice él, me cago en Dios, si no robamos al que tiene, a que no tiene que lo vamos a robar. Y entonces le dice David, no volvan ustedes a robar a ese hombre, porque nos socorren a muchos pobres. Y entonces, pues claro, no vinieron a robar más, ya no robaron más, pero después vinieron a comer, a dormir y a comer aquí, a la casa. Y claro, pues ¿qué íbamos a hacer? Nosotros es lo que tenemos que hacer. Humanitariamente había que darle de comer, pudiendo ser, a todo aquel que lo necesitara. Yo he sido siempre de esa condición, igual mi familia. Eso es lo primero. Y lo segundo, que si a lo mejor si te denegabas, pues igual te andaba la cosa mal. Como la mayor parte de las gentes de la Cabrera, la familia Franco encontró un delicado punto de equilibrio en su difícil convivencia con perseguidores y perseguidos. Compartió su casa y su comida con ambos, a veces en una misma noche. Mi madre, pues le ha dicho que marcharan,
que venía la Guardia Civil a dormir, como la verdad. Y ellos se marcharon. Mi madre ya había sacudido las mantas, todo, le había cambiado las sábanas, todo, limpia. Pero resulta que como era lana, habían guardado el calor, y los guardias se meten allí, se metieron en la cama, y cuando le dijo él al otro, oye, ¿sabes una cosa? Que aquí han estado los rojos. Coño, ¿por qué? Porque está todavía la cama caliente. Todavía manda calor la cama. Y ya no se acostó. Ya no se acostó. En un lugar de honor del mesón puede verse la foto histórica del nacimiento de la Federación de Guerrillas. En recuerdo quizá de la fiesta que los guerrilleros celebraron en este mismo local en la Nochebuena de 1948. Y a la noche, ¡pua!, ahí se formó un bailoteo de la hostia. Ahí donde está ahora el abuelo. Hay un baile de miedo y juerga para acá, juerga para allá. Estaba Lida, estaba el Girón, estaba Chapa, estaba aquí más Enrique, el chaval. A los 2 meses de la fiesta, aquí mismo, Girón, que había aprendido a leer y escribir en el monte, se entera por el periódico de su propia muerte en Vega de Espinareda. El periódico decía, ha matado a Manuel Girón Bazán, jefe guerrillero de los destacamentos de León, Zamora y Orense, autor de más de 30 crímenes. Y entonces Girón creyó que sería, al no ser cierto, por ejemplo, que todas esas muertes se atribuían a él, se soltó a llorar. Y entonces dijo él, de hoy en adelante voy a ser el tío más criminal que hay de las estrellas abajo. También en Encinedo, Girón y sobre todo su compañera Alida pasaron muchos meses en esta casa. Aquí vivía don Francisco López Villasante, el cura del pueblo, con quien Manuel jugaba a las cartas y mantenía discusiones teológicas y políticas. En esta iglesia se ofició un funeral por los guerrilleros muertos en Vega de Espinareda. Don Francisco repartía entre los chavales del pueblo los jerseys que hacía Alida. Alida era una rapaza, joder, a mí se me ofreció y todo para hacerme un jersey. Tejía muy bien, hacía unos jerseys preciosos, sí. Y sí, hombre, la otra no, la otra. Y Alida, la otra, la pandereta, tenía más valor. Decía Alida, bueno, yo, que Dios nos ampare. Ella tenía creencia, ella se creía un poco. Dice que Dios los ampare porque si vienen y me cogen, ¿qué voy a hacer? Y decía la pandereta, no, ella tenía una pistola número corto. Dice, no, pues yo el que pueda llevar conmigo para otro barrio va. De pueblo en pueblo y siempre a pie, de una punta a otra de la Cabrera. Girón con su cigarrillo siempre en los labios y un cayado colgado a la espalda. De los 40 guerrilleros con que contaba la Federación en León en sus mejores tiempos, quedan muy pocos. En 1949, la partida de Girón está compuesta por 7 hombres y 2 mujeres, los que serán los últimos. Manuel Girón, Alida González, La Penca, Enrique Llane, El Chaval, Silverio Yebra, El Atravesado, Manuel Zapico, El Asturiano, Pedro Juan Méndez, Jalisco, Enrique Oviedo Blanco, El Chapa y su compañera Asunción Macías, La Pandereta, y por supuesto Kiko como comisario político. Es el principio del fin. A partir de este momento la partida de Girón entra en una desenfrenada carrera mortal. El primer acto del drama se desarrolla a fines de 1950 aquí, en Paradela de Muces, el pueblo natal de Asunción Macías, La Pandereta. Claudina, su hija, tenía entonces 19 años y estaba embarazada de su primer hijo. Pero mi madre no era mala, que no. Que nunca fue mala. Ella marchó al monte como marcharon muchos más. Vete tú a hacer. Claudina Prada abandonó el pueblo para siempre poco después de aquel 27 de noviembre de 1950 en que su madre y el Chapa se suicidaron al verse cercados por la Guardia Civil. Bueno, yo estaba dentro de la casa. Serían las 6 o las 7 de la tarde del 27 de noviembre. No sé por qué me asomo a la ventana, aquí donde vivíamos con el abuelo, y miro hacia la escuela y veo un montón de guardias civiles venir. Muchos. Sin más los veo que se echan a tierra y ponen las banquetas y comienzan a disparar. En esa casita que está todo destruida, ahí es donde la mataron.
regaron con gasolina para quemar la casa. Y se derrumbó al quemarla y rociarla y todo. Y con el tiempo pues todo se destruyó. Pero los viste quemados a mi madre. ¿Cómo? Y a él tenía menos. Y tu madre tenía un tiro en la frente y él tenía un tiro en la llena de... Era en la llena derecha. Porque a la Guardia Civil pues se lo dijeron. Se lo dijeron que estaba ahí, mi madre y el compañero, y vinieron a tiro fijo. Pues, no puedo decirle más. Fue a causa de la denuncia del marido de su hija, de su propio yerno, de Asunción. Porque Chapa y Asunción tenían intenciones de irse al extranjero, de marchar al exilio. Y entonces vinieron a casa casualmente para comprar algunas cosas, ropas y cosas de esas, y han mandado a este personaje, al marido de la hija de Asunción, a Ponferrada a comprar las cosas. Y cuando vino con 2 o 3 camiones de Guardia Civil, yo no sé lo que eran, inmediatamente él venía delante para indicarles en la casa que estaban, para acercar la casa, y Chapa se dio cuenta inmediatamente y lo ha visto por una ventana y le disparó a él justamente porque se dio cuenta que estaba vendido. Hubo un pequeño tiroteo, no tenían mucha defensa, empezaron a quemar la casa y al último momento se han suicidado porque vieron que no podían salir. La traición del marido de Claudina es un ejemplo extremo de los métodos policiales introducidos por este hombre, el comandante Miguel Arricivita, un oficial navarro de expediente impecable que había llegado al Bierzo en 1948 con la misión de acabar con la partida de Girón. Los anteriores a Arricivita les parecía que todas las declaraciones y las denuncias las sacaría por el terror, por los palos, por la tortura. Sin embargo, Arricivita les facilitaba también, a unos les pegaba a los que no se prestaban y a otros les hacía ofertas. La lucha contra la guerrilla se dirigía desde Ponferrada. Los guardias destinados en los pueblos con frecuencia trataban de eludir los enfrentamientos con las partidas. Otra cosa era la brigadilla, un cuerpo especial de la Guardia Civil cuya única misión era combatir a los huidos. Sus miembros formaban las contrapartidas, haciéndose pasar por guerrilleros. La brigadilla tenía su sede en el primer piso de la antigua cárcel, hoy Museo del Bierzo. Desde aquí, el comandante Arricivita introdujo infiltrados, compró traiciones, se atrajo la voluntad de gente harta de violencia y se convirtió en el enemigo número 1 de Manuel Girón. Un enemigo de lo más malo, porque es que fue más eficaz. Y como policía, pues yo creo de que, bueno, pues les ha dado resultado, porque le ha permitido exterminarnos, como quien dice, la mayor parte de los guerrilleros. Teníamos más miedo a la tortura que a la muerte, porque la muerte ya era nuestra compañera, en cierta medida, pero la tortura no sabíamos hasta qué punto nos iba a dejar con la dignidad con la cual estábamos luchando, porque siempre había esa duda si en la tortura no echarías un poco por tierra todo aquello que había sido tu vida, que te plegabas, que eras débil, que declarabas, que muchas veces nos decíamos unos a los otros. Si estoy herido, por ejemplo, y no puedo moverme, y estáis al lado mío, pégame un tiro. Termina conmigo. Si yo no tengo la capacidad. Eso se hablaba muy a menudo. Yo con Girón tuve bastante intimidad porque barajábamos muchas cosas y hablábamos muchas cosas de la vida. Y había en nosotros, a pesar de que nos demostrábamos valientes ante la gente y todo eso, pero sí teníamos mucha añoranza de la vida libre, de la libertad. La libertad, eso para nosotros era lo supremo. El pueblo de Corporales inventó coplas para recordar la batalla más importante que Manuel Girón libró nunca contra la Guardia Civil. Y además, la última.
En las primeras horas del 24 de febrero de 1951, Girón, Quico, Jalisco y el Atravesado fueron cercados en esta casa por una fuerza muy numerosa mandada por el propio Arrecibieta. Nos hemos vestido en 5 minutos y saltamos al tejado. Y al salir al tejado, pues salimos a los tejados de las otras viviendas, de toda la manzana. Y ya en el momento que pusimos los pies en el tejado, hemos visto que nos estaban cercando. Y entonces empezó el combate, empezó el tiroteo. Bueno, los primeros horas del combate, había ahí un guardia civil que yo estaba todavía en el tejado y me tenía enfocado y no me dejaba bajar. Entonces Girón se aproximó aquí y le vio los pantalones por ese agujero de la puerta. Y entonces es el que Girón le tiró, que abrió la puerta para afuera y se cayó hasta aquí este hombre. Encontramos un pico y empezamos a abrir agujeros por las casas, de forma a ampliar el espacio que teníamos para también vigilar de la otra parte. Aprovechando una nube, hemos decidido salir a rastras, uno antes y otro después, hasta que salimos los 4, y ya una vez que hemos salido, que hemos cruzado esta calle, aquí estaba el guardia civil muerto, le hemos cogido las armas y el capote, y continuamos por aquí. Y subimos aquellas escaleras. Aquí ya estábamos un poco a salvo. Dejamos pasar la patrulla, nos bajamos al camino y damos por terminado el combate de corporales, saliendo muy contentos que estábamos los 4 vivos y sin ningún otro incidente. El cerco de corporales duró 14 horas. Murieron 2 guardias civiles y un paisano. Los dueños de la casa, 2 hermanos, fueron fusilados al día siguiente en el vecino pueblo de Truchas. Mientras se libraba el combate de corporales, los 3 miembros ausentes del grupo, Alida, el asturiano y el chaval, se encontraban no lejos de allí, en Cunas. Habían acudido en busca de un médico que atendiera al chaval gravemente enfermo de tuberculosis. Enrique Yáñez se sabía una impedimenta para sus compañeros. El chaval ni comía, ni bebía, ni... Bueno, se estaba echando los pulmones, ¿eh? Yo a Lida, le levantaría un monumento por el coraje que tuvo de vaciar aquellas cosas. Eran unos pulmones que estaba echando por la boca. Y claro, un día pues ni comía ni nada. Estábamos nosotros cenando en la cocina abajo y sentimos un tiro. Y claro, como patrullaban por todo allí las fuerzas, creyendo que los compañeros habían salido de corporales y que podían estar por allí, pues el primer momento lo que pensé es que andaríamos fuerza por allí. Pero después dijimos entre Alida y el chaval de la casa, es imposible que con esta nevada estén por aquí. Bueno, entonces yo subo arriba, no sé qué, a mirar por una ventana, a ver si abrir un poco y ver si vi algo. Y entonces ya me doy cuenta de que Enrique estaba muerto. Cerré un poco la ventana completamente para no ver y con la linterna así baja, para que no me vieran de afuera, para poder abrir y mirar con la luz apagada. Me di cuenta que había un poco de sangre así. Y entonces ya llamé a Lida y dije, mira, Enrique se suicidó. Oye, ¿y qué ventana fue esta? ¿Aquella? No tiene ventana, hombre. La tapé yo. Ah, la tapaste. Sí. Quico no había vuelto a ver al enlace de Cunas, Isaías Arias, desde hace más de 50 años. Gracias a él encuentra la casa donde el chaval se suicidó y la cuadra donde fue enterrado durante aquella nevada. Más tarde, el hermano y un cuñado de Isaías enterraron el cadáver de Enrique en el monte. Un tiempo después, la Guardia Civil localizó y abrió la tumba, pero volvió a cerrarla. En algún lugar entre Cunas y Pozos yacen todavía los restos de Enrique Yáñez, el chaval. Santa Eulalia de Cabrera está muy cerca de Encinedo. El río que divide sus 2 barrios refleja paisajes idílicos como postales de otros tiempos. Pero el aire, saturado de humedad, es pesado. Quizás sea el estigma de la terrible atrocidad con la que se puso en marcha, esta vez sí, la muerte de Manuel Girón. El 24 de abril de 1951, 2 meses después de la batalla de Corporales, José Rodríguez Cañueto, hermano de un enlace de la guerrilla, se presentó en su propio pueblo con 2 desconocidos y reunió a 7 personas, uno de ellos un niño, en esta cuadra. A Antonio León le cortó una oreja, a Carmen Ballesteros un pecho,
Después los mató. Dejaron vivos a 4 testigos para que pudieran contar esta barbarie. Este montaje de aquí de Santa Eulalia lo montó Arrecibita, ¿eh? Teóricamente ha sido el inspirador y se ha servido de un elemento crápula, claro, un elemento que se ha prestado a eso. El José Rodríguez Cañueto, que no tuvo ningún escrúpulo para asesinar a 2 personas de su pueblo, para darle a Arrecibita la posibilidad de introducir un elemento en la guerrilla para asesinar fundamentalmente a Girón. Celso Calvete nació de una relación posterior de la viuda de Antonio León, 2 años después de estos hechos. Durante años ha vivido el dolor de su madre y atormentado por las dudas sobre la responsabilidad de aquellas muertes. Celso está ahora convencido de que todo fue un plan para convertir a Cañueto en perseguido. Conocer a Kiko y saber la verdad de lo que ocurrió es para Celso una catarsis. Es muy duro de llevar 40 años viendo sufrir a mi madre como le he visto. Más que los propios hijos, que yo no era hijo de él. Y he sufrido yo más que sus propios hijos, que he estado más tiempo con ella. Les agradecería mucho que me viesen llorando en toda España. Se los agradezco de verdad. A ver si algún se dieran cuenta de lo que hace lo que ha sido el franquismo. Molinaseca está muy cerca de Ponferrada. A través de caminos conocidos por los cazadores, también es posible llegar desde Salas de los Barrios, el pueblo de Girón y Alida, hasta un paraje de Molinaseca llamado Las Puentes del Malpaso. A últimos del mes de abril de 1951 nos vino a encontrar el Cañueto a los barrios de Salas. Allí, ese mismo día, pues hemos determinado de que la guerrilla debía de pasar a la otra parte del Bierzo y quedar en los barrios Manuel Girón y Alida. Y entonces le solicitamos a él, porque no estaba todavía estabilizado en la guerrilla, de acompañarnos a nosotros. Él buscó 50.000 disculpas para quedarse con Girón, que si estaba enfermo, que si estaba cansado y tal, y entonces pues hacemos la cita aquí en las Puentes del Malpaso para 3 o 4 días más tarde, y él aprovecha justamente cuando salen allá y mata a Girón en este lugar. La única persona que podría contar lo que ocurrió aquel 2 de mayo de 1951 es Alida González. Solo ella, además de José Rodríguez Cañueto, estaba junto a Manuel Girón esa mañana. Durante 40 años mantuvo la boca cerrada sobre lo que ocurrió entonces. Luego lo contó públicamente en 2 ocasiones. Ahora, a sus 87 años, ha jurado no hablar nunca más del tema. Ni siquiera quiere aparecer en imagen. Y si hoy lo hace, es solo para complacer a Kiko. No sé cómo hubiera sido la traición del Cañueto, pero en ese momento ha aprovechado para quedarse y matar a Girón por la espalda, en un momento que estaba escribiendo. Unos le dicen que estaban escribiendo, otros dicen que decía otras cosas, pero fundamentalmente le ha matado por la espalda, le pegó un tiro en la cabeza que le ha dado la muerte. Y en ese momento coge el arma de Girón, según Alida, que me lo ha contado a mí, coge el arma de Girón, que era automática, el naranjero, y entonces le dispara a Alida, y Alida pues se tira al río y le implora que no la mate, y parece ser que tenía consignas que si no hacía mucha resistencia, que la cogiera viva. La han llevado a casa del comandante, no al cuartel, a la casa del comandante. A partir de ese momento la secuestran, permanece oculta para hacer la operación que han hecho. Pues yo lo digo por boca de mi madre. El que mató a Girón la llevó, le tiró creo que a ella varios tiros. Ella creo que estaba lavando unos cacharros en el río, no sé qué, y tal. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ay, Dios mío. No me mates, por favor, no me mates, por favor, no me mates, por favor. Porque claro, él sabía bien lo que hacía. Él matando a mi madre, pues, a lo mejor al día de hoy que no se sabía quién mató a Manuel Girón. Una vez muerto Girón, van a buscar a Elías un enlace nuestro a las minas de Casallo, lo traen y le vuelan la cabeza con un cartucho dinamita.
esta operación era para hacerle pasar por el Cañueto y disimular la forma como había sido el crimen. Entonces, como nosotros habíamos montado una cita con Manuel Girón para 3 o 4 días más tarde, le sacan las vísceras y están esperando los 20 días, claro, los 20 días porque no veníamos. Este es el misterio de las fechas sobre la lápida de Girón. 20 días mantuvo el comandante Arricivita su cadáver en las puentes del Malpaso, esperando a los otros 4 miembros de la partida. Cuando por fin se hace pública la muerte, se expone su cuerpo para demostrar que esta vez sí, Manuel Girón, a los 41 años de edad, ha muerto. Lo bajaba en un furgón, un toldo por arriba, y allí pues dieron opción a todo el mundo que los vieran. Lo bajaron cada uno en su cajón, era un cajón. Y vimos que a uno, que decían que era Girón, que se le veía la cara perfectamente bien, le salió el tiro por atrás y se le vio que salió por un ojo. Y el otro, pues estaba tapado, no sabemos si decían que si le faltaba la cabeza. Yo lo vi. Yo fui al cementerio, Manuel Girón estaba muy a la vista, aquella caja estaba cerrada, y mi tío y yo levantamos un poquito una tabla y vimos que levantaba el cuello a una persona. Pues nos enteramos porque empezaron a tirar tiros en el ayuntamiento. Y digo yo, ¿y qué fiesta es hoy que hay bombas? Y toda la gente venga a reírse, ya sabían que habían matado a Girón. Y cuando dice, sí, hoy hay una fiesta grande, decían los de derechas, dice, hoy hay una fiesta grande. Dijo, ya cayó el gato. Hubo lágrimas, es normal, porque Girón era algo extraordinario. Como compañero y como persona era algo extraordinario. Y como luchador, tanto como tenía de fiera para el enemigo, tanto como tenía de humano y de... No sé qué forma expresar las calidades de Girón en ese sentido. Era un hombre que estabas enfermo y no sabía lo que iba a hacer. Era un hombre que si no había comida, él se quedaba sin comer. Y no comía, para que comiéramos más. Era el hombre que llegábamos agotados en las marchas, éramos jóvenes la mayoría, aparte de Silverio, y nos tirábamos a dormir todos mojados, y claro. Pues él alumbraba el fuego, alimentaba el fuego. ¿Cuántas veces lo sorprendí cubriéndonos con nuestras gabardinas o nuestros capotes, muy despacito y alimentando el fuego? Esto, ¿sabes? Yo estuve enfermo con una congestión pulmonar y una madre no puede hacer más que lo que hacía Girón por mí. Alida sobrevivió a su compañero Manuel a costa de la cárcel y de las acusaciones de haberlo traicionado. El comandante Arricivita le ofreció la libertad a cambio de que declarase haber participado en el complot, pero nunca accedió. Por una guerra cruel. Nadie, no creíamos que llegaríamos a esto. Que los jóvenes... De una u otra forma. Que los jóvenes tengan más sentido. Un milagro. Que no haya otra, por favor. Para la antigua guerrillera, lo más doloroso parece ser el calificativo de querida de Girón que le colgó la policía. Bueno, Alida. Ay, estoy muy malina. Estoy muy malina. Cuídate. Orgullosos de nuestro pasado, muy importante. Bueno, bueno. Porque no fue un año, ni 2, desde la guerra hasta hoy. Traumatizados totalmente. Ahí va el Dalí, ahí va el de Girón, ahí va el del otro. Soy hijo de Losada con mucha honra. Y si mi madre dicen que fue amiga de Girón, con mucha honra. Hoy eso a mí ya nada. La vergüenza ya es para los que censuraron tanto esa historia podrida y mal dicha. Para eso es la vergüenza. Para mí hoy es un orgullo. Lo digo con mucha gana. Un orgullo. Meses después de la muerte de Girón, los 4 supervivientes de la última guerrilla leonesa, Quico, el asturiano, Jalisco y el atravesado, se exiliaron en Francia. No pudieron regresar hasta 1977. Cañueto, el traidor, se instaló lejos de León, en Sevilla, donde murió años después atropellado por un camión en un accidente poco claro. A la democracia le ha costado desvelar los largos años de silencio y olvido
con que la dictadura ocultó esta historia. Y de repente, el nombre de Girón, fiel a su vocación de leyenda que triunfa de la muerte, aparece en los muros de Ponferrada. No se sabe quiénes fueron los autores de las pintadas. Para María Ángeles, a quien de pequeña separaban en el colegio del resto de los niños por llamarse Girón, ha sido la reivindicación de su apellido. Yo hoy me siento muy orgullosa de que estén estas pintadas, que Girón era una bella persona, que hay mucha gente que lo quería y por lo menos estoy convencida de que lo querían, de que no era tan malo como decían. Yo me siento muy orgullosa de apellidarme Girón. La familia Girón tiene al cabo del tiempo una tumba donde llevar flores. Durante años, los restos de Manuel estuvieron enterrados en una fosa común del viejo cementerio del Carmen, en Ponferrada. Un amigo rescató sus huesos cuando se demolió el cementerio y los mantuvo en la bodega de su casa durante casi 10 años. Hoy reposan en este nicho. Girón, que fue pesadilla inacabable para unos y héroe inmortal para otros, es una historia que por fin podemos contar. 50 años después, los condenados al silencio rescatamos la memoria y la dignidad de nuestra lucha por la libertad. Por ella luchó y murió Manuel Girón.